Bueno, bien, señores. Entonces, muy buenas tardes a todos. Un gusto verlos en esta materia, fluidos y termodinámica. Bien, entonces para comenzar les reitero que, o más bien les informo, no sé si se dieron cuenta, pero yo subí ya 2 talleres de esta materia para que por favor los vayan desarrollando. Los trabajan pues los que quieran hacerlo, se supone pues que todos tienen que hacerlo, pero no esperanzados a nota porque eso no los voy a calificar, ¿listo? La idea es que se preparen para el parcial, para el examen, ¿listo? Obviamente, chicos, cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, me comentan y con mucho gusto. Verano, vamos a hacer lo siguiente, pues los días miércoles, cuando se pueda, pues vamos a ir resolviendo, o en fin, no importa el día, pero entonces me dicen si con un día de anticipación, profe, yo quiero mañana preguntarle sobre este ejercicio, tuve problemas con este ejercicio, pero entonces, en ese sentido, pues se supone que usted debe haber llegado hasta cierta parte, entonces me indica hasta qué parte llegó y con mucho gusto yo le resuelvo las dudas, ¿ok? En estos talleres, señores, pues me tomé el atrevimiento también de pasarles un libro, ¿cierto? Un libro en PDF, ¿listo? Para que, por favor, de ahí miren las páginas, ahí está bien clarito qué páginas son las que necesitamos evaluar y entonces empiecen, repito, pues a desarrollarlas, ¿no? Si hacen esos talleres, yo supongo que a ustedes les debe ir muy bien en el parcial. Pues de lo contrario, sí, pues vamos a tener inconvenientes ahí. ¿Listo? Ojo que estoy abierto para que ustedes me pregunten cuando tengan problemas en los ejercicios. Hay unos que son de cuidado. Hay unos que incluso la forma para resolverlo hay que tener en cuenta algunas cosas que no las hemos visto en la parte teórica, pero que supongo ustedes eh, ya debieron haberlas visto más bien en otras materias, ¿cierto? Como en el caso de matemáticas, la parte, no sé en cuál materia, pero tiene que haber visto ya, por ejemplo, la parte de interpolación lineal. Por ahí hay unos 2 ejercicios, ¿cierto? Que tratan de eso, entonces, ojo, señores, que si no me preguntan, lo más probable es que esos ejercicios salgan. ¿Listo? Bueno, chicos, eso es entonces como para comenzar y pues a petición de los compañeros, comenzaríamos las exposiciones desde el próximo miércoles, ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿listo? Y quien no expone, quien tenga que exponer y no expone, pues ya pierde su turno, ya no expone. ¿Vale? Profe, Bueno, profe, señores. ¿de mañana a noche entonces? De mañana en 8, sí. Ayer pidieron que se les postergara el plazo. Entonces, de mañana en 8. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, listo. Chicos, un grupito de 3 personas, ¿quién se quiere ganar una notica para el día de mañana? Necesito una exposición, que me hagan una exposición. ¿Quién se quiere ganar esa notica? O más bien, dos grupitos, a ver, ¿Sobre qué, profe? adicional. Si hay gente, Profe, ¿sobre no, qué la primero dígame, exposición? es un grupito, necesito que me hagan una exposición Yo para quiero, mañana, es profe. algo sencillo. Con Salas. Ay, profe. Sí, claro que sí, profe. Sí, ¿Cómo dice? Yo con sí, Salas. profe. Bueno, Salas Karen, y Esteban. listo, Karen, usted ya tiene su grupo, ¿no? No, profe. Listo. Vale, listo, entonces ahí están. ¿Cómo, Karen? Karen, ¿sí va a participar o no? Sí, profe, sí participo. Vale, listo. Entonces, a ver, por favor, el grupito de Karen, máximo, repito, 3 personas. Porfa, se quedan y ahorita les comento qué es lo que tienen que hacer. Lo mismo Aider, ¿vale? Al final, por favor, me hacen acuerdo. Unos 10 minuticos antes me dice, profe, ya, profe, se terminó la clase, 10 minuticos antes para hablar con ustedes dos para el día de mañana que me hagan algo muy sencillo, ¿vale? ¿Ok? Bueno, profe. ¿Sí está claro? Bueno, listo. Bien, señores. Entonces, por favor, me confirman si están mirando lo que estoy compartiendo ahorita. Sí, profe. Luego, chicos, pero respondan, por favor. Vale. Respondan rápido, ¿vale? Bueno, señores, muy bien. Listo, señores. Entonces, a ver, continuando con la temática de la última clase, hace falta charlar bastante sobre la parte de presión. Como se pueden dar cuenta, mira, aquí hay varios tipos de presión, pero antes de eso, señores, vamos a terminar un tema, ¿cierto? Que hace relación
con la parte de la viscosidad, ¿no? Y entonces para eso recordamos lo siguiente. Recuerden ustedes que nuestro amigo Newton se inventó esta fórmula. Tau es igual a mu, ¿cierto? Por delta B sobre delta Y. Y recuerden que a esta fórmula la llamamos la ley de la viscosidad. ¿Cierto? Del señor Newton. Profe, ¿Listo? Ley de la viscosidad de Newton. Señora. buenas tardes, profe. Profe, es que un compañero, Nicolás Buenas tardes. Barco, me acabó de llamar a decirme que no tenía luz. ¿Que no tiene energía? ¿Y dónde Sí, vive él? No, no sé, profe. Bueno, listo pues. Ok, ¿Nicolás qué? Nicolás Barco. ¿Nicolás qué? Barco. Nicolás. Ya. Vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, pues habíamos hablado sobre esto, ¿no? Entonces está la famosa ley de la viscosidad de Newton. Pues entonces, señores, resulta que a partir de esta ley, señores, se empezaron a hacer clasificaciones de fluidos. Y es entonces así como aparecen unos fluidos que se llaman fluidos newtonianos. Coloquémoslo aquí. Fluidos newtonianos, que son aquellos, ¿cierto?, que se comportan con base en esta ley. ¿Listo? Ojo, son aquellos que se comportan con base en la ley de la viscosidad de Newton. ¿Sí? A ellos se les llama fluidos newtonianos. ¿Cuáles son esos fluidos? Pues ya sabemos, ¿no? Eso ya lo tienen claro, supongo yo. Creo que no hay problema sobre esa parte. ¿Listo? Pero coloquemos aquí algunos ejemplos, ¿cierto? Los fluidos comunes. Ejemplo, los fluidos comunes. Bien, como el agua, el aceite, ¿no? La leche, por ejemplo, la gasolina, ¿cierto? Así, todos los comunes, los que nosotros normalmente manejamos, ¿no? El alcohol, ¿cierto? Y otros, ¿listo? A esos fluidos, pues, se les llama fluidos newtonianos. Si queremos ver cuál es el comportamiento de esos fluidos gráficamente, pues lo podemos mirar a través de estos ejes. Imaginémonos, muchachos, que aquí nuevamente, mira, aquí está pues la ecuación, ¿cierto? Recuerden siempre, esta se llama variable dependiente y a esto le llamamos variable dependiente, variable independiente y variable dependiente. Entonces, las variables dependientes, como ustedes ya saben, normalmente se las grafica acá, ¿cierto? Las que dependen. Y las independientes normalmente se las grafica aquí. Entonces, observen, chicos, miren. Un fluido newtoniano siempre, muchachos, tiene este comportamiento. Miren. Ahí. Siempre tiene ese comportamiento. ¿Cómo así, profe? Mire, observen, muchachos, esta ley. ¿A qué se les parece? Mire, si usted analiza, ¿cierto? Este tau corresponde a y, matemáticamente hablando, ¿no? Mire, esta es una constante, ¿sí? Que matemáticamente se llama m, más bien se la simboliza con m. ¿Y esto qué me representa? Esto me representa, mire, la pendiente, ¿cierto? Y si se da cuenta, mire, todo esto, primero que todo, mire, toda esta ecuación, señores, es una ecuación de primer grado, es una ecuación lineal, mire. Solamente mirándola ya podemos deducir esto. Y este último factor, mírenlo, ¿cierto? Viene a ser la variable independiente. Miren.
¿Y qué es esto, Gala? ¿Sí miran, señores? Es cuestión de observar nomás y aplicarle un poquito de lógica. Esta es la ecuación de una línea, mire. Ecuación de una línea. ¿Sí? Entonces, miren, todo fluido que tenga ese comportamiento, miren, ¿no? Se le llama fluido newtoniano. Y dentro de esta línea, repito, pues vamos a encontrar todos estos. ¿Cómo así? O sea, ¿todos forman una línea? Sí. ¿Pero todos forman la misma línea? No. Entonces, pues, hombre, habrán unos fluidos que, por ejemplo, ¿todos deben partir de cero? Claro. Por ejemplo, mire, imaginémonos, ¿no, muchachos? Solamente para que me entiendan lo que yo les quiero dar a entender aquí. Vamos a imaginar, mire, todos estos son fluidos newtonianos. Entonces, por ejemplo, este puede ser, suponga, a ver, este imaginemos que es el agua, este imaginémonos que es el aceite, ¿cierto? La leche, bueno, y en fin, así, ¿no? ¿Qué particularidad tienen? Pues mire, primero que es una línea, segundo que todos parten de cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay esfuerzo, si no hay una fuerza inicial, mire, si no hay una fuerza inicial, ¿cierto? Entonces tampoco va a haber una velocidad, mire, ¿sí o no? O lo contrario, pues si no hay una velocidad inicial, si el fluido no está en movimiento, pues no va a haber un esfuerzo de corte tampoco. ¿Sí me hago entender, no? Bueno, eso se llaman fluidos newtonianos y vamos a colocarlos aquí, a ver. Ahí está. Entonces coloquémosle a este aquí, señores. A este lo vamos a denominar aquí. Con una linecita así, le vamos a decir que estos se llaman los fluidos newtonianos. ¿Listo? Bueno, pues resulta, señores, repito que una vez se hizo el análisis y a partir de esta ecuación, pues ya hubo una clasificación de fluidos. Entonces, ahí encontramos fluidos que no se comportan con base en esta ecuación. Y a esos fluidos que no se comportan con base en esta ecuación, se los conoce como fluidos. Bien sencilla, mire la explicación. Fluidos no newtonianos. Fluidos no newtonianos, ¿listo? ¿Cuál es la definición? Son aquellos, ¿cierto?, que no se comportan de acuerdo con la ecuación de la viscosidad de Newton. ¿Cierto? Newton. Entonces, a esos fluidos se les llama fluidos no newtonianos. Hay varios. Principalmente hay una clasificación, ¿cierto? Digamos que es la que más se enseña y es la que a continuación voy a representar a través de este mismo gráfico. Entonces, miren, hay unos fluidos que se comportan de esta manera. Chicos, no. Yo creo que lo miré, creo que en algún momento les expliqué esto de manera como muy rápida, ¿cierto? Por eso ahorita me tomo mi tiempo. Entonces, mira, hay unos que se comportan de esta manera, miren. ¿Listo? Hay otros que tienen, por el contrario, este comportamiento. ¿Sí? Y hay otros que, por el contrario, tienen este comportamiento. Pongamos ahí. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos fluidos pues tiene nombres particulares, ¿cierto? Empecemos a analizarlos. Entonces, a ver, a este fluido, al último, que acabé de colocarlo ahí, lo voy a dibujar ahí con negro, a ese último, se lo conoce como el famoso fluido de Bingham, ¿cierto? Fluido de Bingham.
a estos fluidos, a este fluido que está aquí representado de color rojo, ¿sí? A este se lo conoce como fluido pseudoplástico. Fluido pseudoplástico. A veces algunos lo escriben con P y otros así. Pseudoplástico. La P se ha ido perdiendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Pseudoplástico. ¿Listo? Y a estos que están dibujados, o está dibujado de color verde, perdón, se lo conoce como fluido dilatador. Fluidos dilatadores. Profe, ¿por qué dice usted que no se comporta de acuerdo con la ley de Newton? Mire, esto, si usted se da cuenta, es una curva. Si es una curva, ya desde ahí ya está, ya puede usted destacar que no es un fluido newtoniano. ¿Por qué? Porque para ser newtoniano tiene que ser lineal. Profe, pero mire, este de acá arriba sí es lineal. Bien, listo. Es lineal, pero entonces no está cumpliendo exactamente con esta ecuación. ¿Por qué? Porque mire que esta ecuación me dice, ¿cierto?, que no hay un corte con el eje Y, hablándolo matemáticamente, ¿cierto? Si se da cuenta usted, mire, si este vale 0, si X vale 0, Y vale 0. Mire. Si no hay velocidad, no hay esfuerzo, ¿cierto? En cambio, aquí, ¿qué observamos? Mire, que hay un corte con el eje Y, aquí hay un esfuerzo al inicio, ¿no? Entonces, eso me está diciendo, pues, que no está cumpliendo a cabalidad con esta ecuación de la viscosidad de Newton. ¿Bien? Entonces eso, por favor, muchachos, hagamos esta clasificación y hablemos un poquitico de estos fluidos, ¿vale? Entonces, estos, a ver, los fluidos no newtonianos, pongan atención, ¿no? Los fluidos no newtonianos, ¿sí? Los fluidos no newtonianos, se los clasifica de la siguiente manera. ¿Son los únicos? No. Ya en libros más profundos usted puede encontrar uno o dos más adicionalmente a estos, ¿listo? Pero, pues, en términos generales, pues estos son los que más normalmente uno estudia. Entonces, los fluidos no newtonianos se los puede dividir así, como aquellos que son dependientes del tiempo y aquellos que se llaman independientes del tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Los dependientes del tiempo y los independientes del tiempo. Estos que son dependientes del tiempo son fluidos que en la práctica, muchachos, en la realidad, son muy difíciles de analizar. ¿Por qué, profe? Resulta, señores, que estos fluidos, como varían con el tiempo, no hay, pues hasta el momento no se ha podido como encontrar una ecuación, un modelo matemático, ¿cierto?, que me diga exactamente cuál va a ser su comportamiento en un determinado momento, en un instante determinado, ¿cierto? Él, de una manera muy, ¿cómo llamarlo? Muy... O sea, es muy difícil predecir, ¿cierto?, su comportamiento. En algún momento, chicos, ese fluido llega y se comporta o presenta una viscosidad altísima y llega a otro momento sin saber por qué llegó y cambió su viscosidad. Si era muy alta, pasó a ser muy poco viscosa o viceversa, ¿cierto? Entonces son muy difíciles de analizar, ¿no? Pero, ojo, hay muchas investigaciones sobre esta parte, ¿listo? Por el contrario, entonces tenemos los otros que son los famosos fluidos no newtonianos independientes del tiempo, ¿cierto? Como su nombre lo dice, pues el tiempo no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? Su comportamiento más bien depende de otras variables, ¿no? Por ejemplo, dependen de la temperatura, ¿cierto? Dependen incluso de la masa, bueno, dependen de otras variables, ¿cierto? Pero no del tiempo como tal. Entonces, dentro de estos fluidos independientes de tiempo,
Entonces tenemos, por ejemplo, los famosos, los que ya están aquí, ¿no es cierto? Los famosos pseudoplásticos. Tenemos los fluidos dilatadores. Son los que ya dibujamos aquí, ¿no? Dilatadores. Y tenemos los fluidos de Bingham. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué podemos decir de los fluidos pseudoplásticos? Muchachos, a mí eso de colocarles teoría sin comprender es como canción, les cuento, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes lo entiendan. Creo que yo lo había explicado en algún momento, ¿cierto? Entonces, verán, ¿no? Un fluido pseudoplástico, ¿cómo lo definimos? A partir de esta gráfica, ¿no? Entonces, observemos. Primero aclaremos algo, a ver. ¿Cuál es la pendiente según habíamos hablado? Miren, la pendiente, miren, ¿cierto? En las gráficas, ¿cierto? Hace referencia a la viscosidad, ¿cierto? Ojo, la pendiente, la viscosidad, miren. Si se da cuenta en un fluido newtoniano, miren, la característica es que en cualquier parte, vea, en cualquier momento, vea, la pendiente, o sea, la viscosidad es la misma, miren. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Miren, la viscosidad es la misma en cualquier momento, ¿no? Eso pasa en un fluido newtoniano. ¿Qué podemos decir, señores, de los fluidos no newtonianos, por ejemplo, los pseudoplásticos? ¿Quién me puede ayudar aquí, chicos? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería el comportamiento de un fluido pseudoplástico teniendo en cuenta la viscosidad? ¿Quién me dice? Observemos aquí, miren. ¿Cómo es la viscosidad aquí? ¿Cómo es la viscosidad por acá? Y así sucesivamente. ¿Ah? Observen aquí, miren. Miren la viscosidad. ¿Quién me ayuda a definir, muchachos, qué es un fluido pseudoplástico? Mírenlo, ahí está, para que lo vea bien. Los que disminuyen la viscosidad a la medida de que la viscosidad sea aplicada. Bueno, te alcancé a entender algo, tú tienes la idea, muy bien, ¿sí? No está muy clara el audio ahí, pero sí te alcancé a entender. Sí, efectivamente, mire, son aquellos, los fluidos pseudoplásticos son aquellos que presentan al inicio, ¿no? Y vayan copiando, chicos, por favor. Son aquellos que presentan al inicio una alta viscosidad, al inicio de su movimiento. Aquellos que al inicio de su movimiento presentan una alta viscosidad, ¿cierto? Al inicio de su movimiento presentan alta viscosidad, ¿cierto? Pero a medida que se van moviendo, que se van desplazando, su viscosidad disminuye, ¿cierto? ¿Listo? Ejemplos de los fluidos pseudoplásticos. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? El plasma, por ejemplo, el plasma sanguíneo, ¿cierto? El plasma sanguíneo. Tenemos suspensiones acuosas de arcilla. Profe, ¿qué es eso? No tengo la más mínima idea. Chévere que alguno de ustedes, porque ese es el segundo trabajo que tienen que hacer, alguno de ustedes llegara a investigar un poquitico de eso y mirar cómo se hace un fluido de estos y nos expusieran. Dijera, mire, profe, esto son las famosas suspensiones acuosas. Chéverísimo, muchachos. Esto todavía nadie lo ha hecho. Suspensiones. Yo me imagino que esto es como esa, ¿cómo se llama ese barro que utilizan para moldear? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Arcilla? Me imagino yo que esa arcilla
con bastante agua, pues, ¿no? Que dé la contextura como de una arena movediza, supongo yo, ¿cierto? Suspensiones acuosas, suspensiones acuosas de arcilla. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos, en el mismo sentido, por favor, definamos qué es un fluido dilatador. ¿Listo? ¿Qué entendemos por un fluido dilatador? Para eso, la definición la sacamos de aquí, de la gráfica. Recuerden, un dilatador es el verde. ¿Listo? Entonces, observemos la misma situación, señores. Vamos a mirar a ver qué pasa con la viscosidad. Miren, al principio, ¿cómo es la viscosidad? Miren. ¿Listo? Y cómo es la viscosidad a medida que empezamos a movernos, más bien que el fluido se empieza a mover. ¿Cómo es la viscosidad? Dígame, señores, ¿cuál sería la definición? Señor. A medida que va aumentando la movilidad, la viscosidad también. La viscosidad también, buena, muy bien. Ajá, muy bien, listo. Entonces definámoslo bien bonito, muy bien, compañero. Esa es la idea, mire. Las cosas son así, señores, hay que aplicarle lógica a las cosas, no es más, mire. Entonces, fluidos, ¿se llaman qué? Fluidos dilatadores son aquellos, ¿cierto?, que al inicio de su movimiento presentan, ¿cierto?, una baja, ojo, baja viscosidad. Presentan una baja viscosidad al inicio de su movimiento. ¿Cierto? La cual se incrementa, ¿cierto? Esa viscosidad se incrementa con la movilidad o con el movimiento del mismo, con el desplazamiento. Muchachos, yo no sé si está bien escrito desplazamiento así, S y Z, sí, ¿no? Desplazamiento, sí, ¿no? Desplazamiento. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vale, muchas gracias. La cual se incrementa con el desplazamiento del mismo, ¿sí? Con el desplazamiento del mismo. Aquí era donde yo les decía, jóvenes, que, vea, una de las maneras buenas, importantes que uno debe considerar cuando quiera grabarse algo, es tratar de recordar cosas agradables, ¿no? Entonces yo aquí les decía, aquí es el ejemplo que yo en algún momento sí me acuerdo que les comenté, que les hablaba sobre Terminator 1. ¿Se acuerdan? Que cuando el tipo llega y choca un carro tanque que llevaba hidrógeno líquido, creo que era, ¿cierto? Choca el tanque, ¿no? Entonces este Terminator llega y toca a ese fluido, ¿no? Al hidrógeno líquido, ¿no? Y él está moviéndose, ¿no? Pero a medida que va trasladándose, se va moviendo, ¿cierto? Su movimiento se va haciendo más lento, ¿cierto? Se va haciendo más lento, ¿no? Llega un momento en donde es tanta, si hablamos, pues no, es un ejemplo simplemente para relacionarlo, ¿no? Si hablamos de viscosidad, ha aumentado tanto la viscosidad, mire que hay un momento y para, ¿no? Solamente para que lo entiendan. ¿Qué ejemplos de la vida práctica podemos en este momento nombrar? Entonces aquí tenemos el famoso, mire, almidón de yuca, que es muy rico, ¿no? Almidón de yuca. Entonces, por ejemplo, sí me han hecho algunos, ¿no? Este ejemplo, almidón de yuca, almidón de yuca, por ejemplo, en agua, ¿no? O cualquier almidón, ¿no? La famosa fécula de maíz. Fécula de maíz. Comercialmente, ¿cómo es que se la conoce la fécula de maíz, muchachos? Maicena. La famosa maicena. Ok, muy bien, compañero. En agua o también en etilenglicol. Profe, ¿qué es eso? ¿Todo lo que termina en col?
creo que es alcohol, ¿no? No, sí es alcohol, ¿no? Es un tipo de alcohol, ¿ya? Es un tipo de alcohol. Y se lo consigue, ¿no? En los químicos usted va allá y pregunta por eso y lo consigue. Por ejemplo, mire, chévere que eso, uno dijera, no, pues yo he visto ya que hay varios proyectos que utilizan la fécula de maíz. Yo quiero hacerlo con almidón de yuca, a ver qué pasa. Otro dice, no, yo lo quiero hacer con almidón de papa, por ejemplo, muchachos. Y mirar a ver cuál es el comportamiento. La idea es que ustedes en estos proyectos, señores, se vuelvan científicos, muchachos, ¿cierto? Y empiecen a improvisar. Eso que les comentaba de la compañera, claro, ojo, ante todo la seguridad de ustedes, la salud de ustedes. Pero, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿se acuerdan que una compañera, una estudiante había llegado y se había hecho sacar sangre? Un grupito de 3, ella y 2 hombres, y los hombres bien cobardes, pues ahí, ¿no? Ellos no se quieren sacar la sangre, llegó la compañera, se hizo sacar la sangre y fueron a un laboratorio y preguntaron, no, mire, ¿cómo podemos hallar el plasma? Entonces ahí les ayudaron y bueno, y nos mostró. No se hizo muchos experimentos, sino que nos indicó cómo era el plasma, ¿no? Pero bien interesante, por ejemplo, que alguien más de pronto pues pudiera hacer el experimento, digo yo, no sé, aunque no, ahorita como por la situación es un poquito peligroso, pero hacer unas pruebas, ¿no? Por ejemplo, mirar a ver cuál es el comportamiento en el plasma si yo introduzco una esfera pues llamada balín, ¿no es cierto? Un balín, si yo lo meto ahí, a ver cómo se comporta ahí. Cae duro, se comporta como un sólido, ¿cómo se comporta? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, en el almidón de yuca, llega alguien y de pronto alguien de ustedes llega y le mete con un machete, ¿cierto? Le pega ahí al fluido, a ver cómo se comporta. Primero se lo mete duro, ¿no? Con alta velocidad, luego con baja velocidad. Y miramos todas esas pruebas, muchachos, ¿cierto? Eso es lo interesante, ¿ya? Y decir, ah, mire, vea. Y entonces, con base en eso que usted va haciendo ahí, dice, no, mire, este fluido lo podemos utilizar para tal cosa, ¿cierto? Este lo podemos utilizar para otra cosa. Esas pueden ser unas aplicaciones. Bueno, en fin, ¿ya? Ahí les dejo las inquietudes. Otro ejemplo de estos fluidos dilatadores es el famoso dióxido de titanio. También se lo consigue, ¿no? Dióxido de titanio. Pero recuerden, chicos, titanio. Cualquier cosa que vayan a hacer, pues mejor me la comentan y lo hacen todo con protección. Principalmente, recuerden, muchachos, lo que más me importa es la vida de ustedes, la salud de ustedes. No quiero que se me vayan a arriesgar. ¿Listo? Bueno, y por último, señores, tenemos los famosos fluidos de Bingham. ¿Cuáles son los fluidos de Bingham? Mírelo aquí. Es este negrito que está aquí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Quién me puede decir, muchachos, cómo definimos un fluido de Bingham? Según esa gráfica. ¿Qué observamos? Mire. Son los fluidos que tienen un comportamiento lineal, dice. Sí, correcto, pero no es suficiente, porque mire, entonces en ese aspecto entrarían estos, que son los fluidos newtonianos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, esa parte que usted lo dice es bueno porque mira, aquí está, aquí lo estamos probando, mírelo. Mire, la pendiente, véala, es la misma, mírela. Eso es el comportamiento lineal. Muy bien, ¿qué más podemos decir para poderlo diferenciar de un fluido newtoniano? Porque hasta ahí, mire, este fluido y este serían iguales. ¿Cuál sería la diferencia? Profe, que siempre inician teniendo una alta viscosidad. Exacto. Pues no viscosidad, sino que observen aquí, mire, estamos en el eje Y. Son aquellos, vean, mírelo aquí. Pero muy bien, ¿listo? Recuerde, la observación es clave, ¿no? Entonces son aquellos, mire, que requieren para iniciar su movimiento, aplicarles ¿qué? Un esfuerzo alto o una fuerza, si lo quiere ver así. Una gran fuerza, ¿cierto? Para que inicie su movimiento. Una vez que inició su movimiento, ¿qué dice aquí? Mire, ¿qué dice la gráfica? Mire, estamos interpretando gráfica, mire. ¿Qué dice? Que una vez que inició su movimiento, el fluido ya se sigue moviendo como si fuera un fluido newtoniano, mire, ya se sigue moviendo con una viscosidad constante. ¿Sí se dan cuenta? Mire, eso es lo que nos dice un fluido de Bingham. Entonces, copiémoslo aquí. Son aquellos que necesitan, ¿sí? Necesitan un alto esfuerzo, una alta fuerza, bueno, como la quieran colocar, una alta fuerza, ¿cierto? Para iniciar su movimiento.
Ojo, no es lo mismo fuerza que esfuerzo, pero en el momento para explicar esto estaría bien que tomen ustedes cualquiera de esas dos variables. Entonces requieren una alta fuerza para iniciar su movimiento, ¿cierto? Entonces aquí, punto y coma. Una vez el fluido se desplaza o se mueve, su viscosidad permanece, ese es el signo de pertenece, pertenece, sí, perdón. Su viscosidad permanece constante. ¿Listo? Ejemplo, chicos, ustedes me pueden dar ejemplos de estos. Ustedes con la forma como yo lo expliqué me pueden dar ejemplos de un fluido de Bingham. Mire, al inicio requiere que se le aplique una alta fuerza, un alto esfuerzo, ¿cierto? Y de ahí él sigue moviéndose. ¿Qué fluido? Que ustedes lo tienen, muchos lo tienen en la casa. ¿Qué fluido vendría a ser un fluido de Bingham? La salsa de tomate. Ese es el mejor ejemplo que pueden dar. ¿Listo? La famosa ketchup. Creo, no estoy seguro. Si alguien es duro para el inglés aquí, por favor me corrige. Creo que se escribe así en inglés, ¿no? Ketchup. ¿Sí está bien, muchachos? Ketchup o salsa de tomate. ¿Listo? Salsa de tomate. Ojo, chicos, yo no soy el duro, ¿no? Para el inglés me gusta, pero no soy el duro. Salsa de tomate. ¿Listo? Ketchup o salsa de tomate. ¿Listo? Esa. Otro ejemplo. Podría ser, por ejemplo, la pasta dental. ¿Sí? La pasta dental. ¿Sí? Alguien puede decir, por ejemplo, ya cuando le toque hacer las exposiciones, estoy hablando ya del segundo trabajo, ¿no, chicos? Ojo. El primero son las propiedades de fluidos, que es lo que supuestamente, o supongo yo, pues ya lo deben tener listo, ¿no? Entonces el segundo trabajo es este, ¿no? Aquí tienen que ustedes mismos llegar y hacer sus fluidos no newtonianos. Entonces alguien puede decir, vea, yo quise hacer, por ejemplo, la demostración de los fluidos de Bingham y quise comparar unos 4 o 5. ¿Cuál es el comportamiento de esos fluidos? ¿Ya? Y nos hace una demostración bien chévere acá, mire, vea, mire, estos se comportan así, bueno, en fin, ¿no? Hacemos unas demostraciones ahí, ¿no? Y que todos miramos, qué chévere esto, ¿sí? Esto. Yo no me acuerdo, chicos, no sé, de pronto los que viven o los que son de por allá de Sandoná, de Consacá, donde hay sus trapiches, hay una cosa que se llama, aparte del sabroso guarapo, hay una cosa que se llama, es como una melaza. ¿Alguien me puede decir el nombre de esa? ¿Como una melaza? Sí, que incluso la utilizan. Sí, no, el miel no, es una melaza. La utilizan como comida para las vacas, si no estoy mal. Miel de purga, le dicen. Esa tal vez. Yo no sé si esa o sea, la verdad no me acuerdo en ese momento, no tengo la imagen en mi mente de cuál es el comportamiento. No sé si esa actúa exactamente como una miel, ¿cierto? Miel de abejas, ¿cierto? O es diferente, no sé. Pero, por ejemplo, sería chévere como analizar todo eso, ¿no? Mire que eso la utilizan es más gruesa, profe. ¿Más espesa? Más viscosa, sí. Ya ves, por ejemplo, interesante eso. Interesante, por ejemplo, mirarle. Yo no me acuerdo, en algún momento la pude observar, la pude tener en mis manos, pero hace mucho no me acuerdo, la verdad. ¿Cierto? Pero entonces, mire, es chévere eso, ¿no? Que todos podamos tener accesibilidad, muchachos, ¿ya? Por medio de estos trabajos que ustedes van a hacer y conozcamos un poquito de todo esto, señores. Miren, esto es chévere y esto nos va abriendo a nosotros nuestra mente, ¿vale? Entonces tenemos la pasta dental, tenemos, por ejemplo, hay otra salsa que se la utiliza mucho es muy rica, ¿no? Cuando uno va a comer esos perros calientes, que es amarilla, ¿cómo se llama? La salsa de mostaza, salsa de mostaza creo que se llama, ¿no? No sé. ¿No? Entonces, mostaza, no, salsa de mostaza. Salsa de mostaza. Mostaza. Creo que se escribe así, ¿no? Mostaza. Mostaza. ¿Así se escribe, chicos, o es al revés? Mostaza. Ahí, profe, está bien escrito. ¿Sí está bien? Vale. Listo, señores, miren. Entonces, miren, estos son algunos. ¿Son los únicos? No.
hay más, ¿no? Está el chocolate, ¿no? La mayonesa, ¿cierto? Hay varios, ¿no? Que se comportan así, ¿no? Entonces, ojo, coloquemos aquí mayonesa. Bueno, y en fin, ¿no? Etcétera, ¿ya? Usted en la casa, en la cocina puede encontrar. Mire que la cocina, señores, es un gran laboratorio de química que muy pocos lo aprovechan o lo aprovechamos, ¿no? Hacer un sancocho es prácticamente, mire, es hacer una fórmula química. Mire, tanto de sal, tanto de agua, tanto de carne, tanto de plátano, tanto de ¿cómo se llama? No sé, bueno, de papa, en fin, ¿no? Entonces, mire, es una receta, ¿no? Pero es una fórmula, ¿no? Es bien chévere, muchachos, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que se pueden aprovechar y mucho más ahorita que venden varias cosas que ya están preparadas y que ya también hay que porcionarlas, ¿no? Hay que, por ejemplo, ahí dice, no, vea, si usted va a hacer, por ejemplo, un pudín o un flan, ¿cierto? Ahí dice, mire, 2 tazas, mire, es una forma, 2 tazas de leche por el contenido de este paquete, ¿no? Cosas así, miren, esto es bien chévere, señores, la verdad es bien, bien chéverísimo. No sé, ¿no? Como les digo, es porque uno está conectado con esto, ¿no? En fin. Bueno, señores, aquí tenemos eso. Bien. Entonces, esto era ya para dejar finiquitado, ¿no? La parte de los fluidos no newtonianos. Repito, hay otros, ¿no? Hay otros. Yo creo, no sé si ya les comentaba a ustedes los famosos fluidos electrorreológicos, ¿no? La ciencia que se encarga de estudiar todos estos fluidos no newtonianos, pues se llama la reología, ¿no? Reología, ¿cierto? La famosa reología. Y entonces tenemos unos fluidos que se llaman fluidos reológicos, tenemos los famosos fluidos magnetorreológicos, ¿cierto? Y pues deben haber muchos más, ¿no? Yo me baso aquí en uno de los textos que yo utilizo bastante acá, ¿no? Y hace referencia a estos relógicos con doble R, ¿listo? Pero debe haber más, debe haber muchos más. Entonces, por ejemplo, mire, estos fluidos electrorreológicos, bueno, son aquellos, ¿cierto?, que se comportan o tienen un comportamiento de acuerdo a la cantidad de corriente que se les aplique, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, chicos, que les comentaba, ¿no? Sobre estos fluidos les comentaba, por ejemplo, esto, miren, ¿no? Aquí tenemos una tubería, ¿cierto? Aquí tenemos entonces que por acá, mire, está fluyendo, ¿no? Fluye, mire, ¿no? ¿Qué fluye? Pues está pasando algún fluido, no sé, imaginémonos por el momento para que me entiendan la idea, supóngase que es agua, ¿cierto? Y entonces hay un fluido aquí, otro, mire, que no se mezcla, mírelo, no se mezcla, ¿cierto? Con el otro. Permanece de alguna manera, ¿no? De alguna forma, no sé, de pronto alguna malla habrá aquí, alguna vaina, ¿cierto? Pero este permanece aquí, no se va con la corriente, ¿no? Pero ¿qué particularidad tiene este fluido? Que cuando se le aplica electricidad, ¿sí? Cuando se le aplica electricidad, ¿no? Este fluido, internamente, sus moléculas, señores, se empiezan a pegar, se empiezan a unir, ¿ya? ¿Y qué le hace al otro fluido? Pues mire, se unen aquí tanto, señores, que empiezan a formar una barrera, mírenla aquí, ¿cierto? Una barrera, ¿ya? Actuando como si fuera esto una válvula. Para los que no sepan qué es una válvula, en la casa de ustedes tienen muchas. Un grifo es un tipo de válvula, ¿ya? Entonces, observen, miren, cuando se aplica corriente, ¿no? Las moléculas se unen y se empieza a formar, aquí el comportamiento de ese fluido es como si fuera un sólido, evita, pues, ¿no? Que el fluido siga fluyendo, ¿no? Cuando usted suprime la energía eléctrica, el fluido vuelve a su estado original, es decir, sus moléculas se separan, ¿no? Y el otro fluido puede pasar tranquilamente
sin mezclarse con este, mire, ¿no? Son cosas bien interesantes, muchachos, ¿no? En ese sentido, han habido muchos avances, pero como les comentaba, ¿no? En la parte de fluidos, la verdad, a pesar de que han habido varios, es muy poco para lo tanto que hay que estudiar. Pero, por ejemplo, si hablamos de sólidos, dentro de los avances, miren, que son cositas bien interesantes, ¿no? Hay unos sólidos, a quien le interese, por favor, busque sólidos con memoria, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues, hombre, ¿cómo llamarlo? Inventado unos materiales, unos metales, ¿cierto? Que guardan memoria. Bueno, digamos que por la naturaleza ya existen unos que guardan memoria. ¿Qué es eso de que guarden memoria? Que vuelven a su posición original después de que se les ha quitado el esfuerzo o la fuerza, o bueno, la variable que se les haya aplicado. Por ejemplo, mire, yo llego aquí, ¿cierto? Le apliqué una fuerza. Le suspendo la fuerza y él vuelve a su posición original, ¿no? Algo así es la parte de la memoria. Pero, por ejemplo, miren, ahorita hay unos materiales, repito, que son súper interesantes, ¿no? Y tienen un comportamiento bien chévere ante otro tipo de variables, no solamente la fuerza, ¿no? Sino, por ejemplo, la temperatura. Entonces, por ejemplo, se le coloca agua al material, ¿cierto? Y el material comienza, supongamos, ¿no? Empieza a cerrarse, ¿no? Se han hecho experimentos como este, ¿no? Se le da la forma como de la mano, ¿cierto? Entonces llega y usted coloca temperatura, es decir, en este caso hielo, le disminuye la temperatura y él, ante la temperatura, empieza a cerrarse. Por el contrario, se le coloca calor, ¿cierto? Y la reacción que tiene el material es abrirse, ¿no? Imagínense, son cositas bien chéveres, chicos, ¿no? Que ahorita se está descubriendo, ¿no? La tecnología, la ciencia está avanzando de una manera agigantada, ¿no? Bien chévere, señores. Los dejo ahí con esas inquietudes. Espero pues que consulten, que se metan por allá. Y los magnetorreológicos, señores, pues es algo muy parecido, ¿no? Son fluidos que se comportan o responden a los estímulos magnéticos, ¿no? Sobre eso también usted va a encontrar bastante material. Si usted busca en YouTube, ya hay mucha gente que ha hecho cosas, pero maravillosas con los fluidos magnetorreológicos. En la práctica, incluso, ya hay inventos. Yo estoy seguro que alguno de ustedes, algún grupito de ustedes se va a meter con estos magnetorreológicos. Profe, Que llama mucho la atención. Coménteme, compañero. Un experimento sobre los era el tóner, que es como una tinta seca con partículas de magnético, que al revolverlo con el agua y juntarlo con el metal se empieza a formar figuras. Entonces esa es una forma. Queremos mostrar. Porque, pues, pero no para el primer experimento, ojo, no para las propiedades de los fluidos, no. Ese es para el segundo, para el que estamos hablando, que ese es el segundo gran experimento que van a tener ustedes en esta materia, que se llama fluidos no newtonianos. ¿Listo? Para el primero no. Lo mismo para todos, chicos. Gracias por la intervención. Lo mismo con estos fluidos de, por ejemplo, maicena, el almidón, bueno, la maicena, ¿cierto? O todos estos que les estoy explicando, ninguno de esos los pueden sacar ustedes en las propiedades de los fluidos, ¿listo? Si van a explicar densidad, peso específico, capilaridad, bueno, lo que sea, utilizan otros, ¿listo? Otros diferentes, pero no me vayan a meter estos, ¿listo? Porque esto viene para este otro segmento que es la parte de fluidos no newtonianos, ¿listo? Compañeros, si te vas a meter con eso, chévere, bacanísimo, viejo, muy bien, ¿listo? Ojalá pueda hacer unas pruebas bien. No solamente mires los videos de YouTube, sino mira a ver, debe haber PDFs, deben haber artículos por ahí en donde de pronto te guíen para que hagas algunas otras pruebas, pues, adicionales, ¿no? Y que sean como llamativas, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. A ti, muy bien. Profe, ¿Listo, señor? Coménteme. Los fluidos magnetorreológicos son los ferrofluidos. ¿O son los ferrofluidos, sí, señor. Sí, se llaman magnetorreológicos o ferrofluidos. Ajá. Gracias. Sino que verá, ¿no? Hay que tener en cuenta que para usted, ¿qué llamamos? Inventar, diseñar,
un tipo de estos fluidos, sí, yo creo que diseñar valdría tal vez ahí la palabra. Para usted hacer eso, tiene que contar con un magneto muy potente. Afortunadamente, ahorita usted los puede conseguir aquí en Pasto. A pesar de que son caros, pues para los experimentos sí se puede conseguir algunos económicos, ¿no? Hay, por ejemplo, del tamaño de una moneda. Es que no tengo la mano aquí. Yo tengo esos aquí, pero los tengo por ahí archivados, chicos. Pero hay, por ejemplo, el tamaño de una moneda, ¿no? Usted puede conseguir, tiene una potencia lateral, muchachos, ¿no? Hay unos de estos magnetos, señores, ¿no? Usted va, por ejemplo, a Radio Sanyo, al Cautín, y ahí los consigue, ¿no? Usted dice, eso se llaman, de pronto, ¿no? Para los que les interese y quieran meterse con esto, eso se llaman imanes de neodimio, ¿cierto? Materiales de la naturaleza. Entonces, miren, estos imanes tienen un poder tan fuerte, muchachos, que dependiendo del tamaño que usted se compre, si usted coloca el dedo en medio de los dos, ¿cierto? Le pega un golpe, ¿no? Aquí están los dos imanes, ¿no? Le pega un golpe aquí y eso es como si usted se pegara con un martillo, ¿sí? O sea, dependiendo del poder, eso es fuertísimo, muchachos. Eso le puede dañar un dedo, ¿no? Entonces, es interesante porque, mire, ahí es donde uno debe empezar a hacer preguntas. Bueno, ¿y por qué ese tiene más poder que otros? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el elemento constituyente ahí que le da el poder? Muchachos, chéverísimo empezar a preguntar todas esas vainas. No es que, no, sí, este tiene más poder que este de acá. ¿Por qué? No sé, no. O sea, esas respuestas en nosotros no deberían estar, ¿listo? No deben estar, pero chévere que nos empecemos a preguntar. Por ejemplo, que mañana, bueno, no sé, incluso en el momento de que alguien exponga sobre eso, diga, veáis, el neodimio es potente por esta vaina. Todos aprendamos, muchachos. Como les digo, a mí me encanta cuando ustedes exponen, ¿ya? Porque yo me siento ahí como un niñito, yo me siento parte de la clase, muchachos, y yo estoy ahí, ya, uy, qué bacano esto, qué chévere, ¿no? Por ejemplo, les comento, miren, no sé si ahí está dentro de los temas la parte de presión de vapor, ¿no? Entonces, una de las exposiciones que normalmente suelen hacer es mover una turbinita, ¿ya? Eso no es presión de vapor, pero chévere que la expongan para explicar que eso no es presión de vapor. Y a la vez exponen ya otro experimento, ¿no? En donde sí se mire a la aplicación de presión de vapor, por ejemplo, chévere. ¿Sí me entiende? Entonces, eso, mire, son cositas interesantes. A veces, con ejemplos que representan lo que no es, podemos entender lo que sí es. ¿Sí? Bueno, señores, listo. Hasta ahí llegamos con la parte de fluidos no newtonianos. Una vez acaben ustedes esa primera serie de experimentos que tiene que ver con las propiedades de fluidos que comenzamos la próxima semana, ¿cierto? Esos experimentos van para el primer corte. Y si Dios lo permite, estos segundos experimentos que tienen que ver con la parte de fluidos no newtonianos van para el segundo corte, ¿vale? Así es que a lucirse con esos trabajos, muchachos, ¿ya? Que nosotros hicimos unos acuerdos, digamos así, o más bien yo les dije cómo se iba a calificar, ¿ya? Pero generalmente o muchas veces yo daño esos acuerdos, ¿no? Pero los daño a favor de ustedes, ¿sí? Si yo veo que esos proyectos, son chéveres, se nota que ustedes se metieron en el cuenta, se nota, pues, ¿no? Todas esas cositas, pues, muchachos, de pronto hasta cambian esos porcentajes, ¿no? Y le vamos dando como más prioridad a estas cosas. A mí me interesa es eso, que se mire realmente qué tan importante es para ustedes toda esta parte, ¿vale? Bueno. Bien, señores. Entonces, ahora sí, señor. Profe, yo le quería hacer una pregunta acerca de lo de los fluidos. Sí, tranquilo, sigue. Pero pues no sé si nos sirva mucho. Le quería preguntar cómo es el comportamiento del colbón, o sea, de los pegamentos, porque, por ejemplo, cuando están en su recipiente, pues no se comportan igual a cuando uno pues los aplica a alguna cosa. Por ejemplo, el colbón está ahí en su recipiente y está líquido, pero si uno se lo aplica a algo, pues ya se pega. Pues, ¿cómo es eso?
Sí, 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 sí. No, pues efectivamente, ese es un ejemplo de un fluido no newtoniano. Ya tendríamos es que analizar, yo creo que ese tipo de fluido pertenece a un fluido, creo, me atrevo a decir que ese es un tipo de fluido pseudoplástico, del tipo pseudoplástico, ¿ya? Ah, perdón, discúlpeme, del tipo, discúlpeme, este mes, es del tipo dilatador, ¿cierto? Lo que usted acaba de decir, ¿no? Mire que cuando usted tiene colbón, ¿no? Tiene colbón en un recipiente, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que usted voltea el colbón, inmediatamente no se baja. Pero mire, y usted lo acaba de decir también, cuando el colbón está fuera del recipiente también es verdad, ¿no? Parece ser que la presión atmosférica tiene algún efecto, ¿no? Algún efecto sobre este colbón, ¿listo? Al igual que la temperatura. Y otra cosa, cuando ese colbón usted lo mezcla con agua, tiene otro comportamiento. Mire, se va volviendo desde de un fluido que sí lo considero es un fluido no newtoniano, tenemos que revisarlo bien, pero mire que ese fluido, por ejemplo, cuando usted le va adicionando más agua, ¿cierto? De por sí se trae agua, ¿no? O sea, es una mezcla con agua. Pero cuando usted le añade más agua, él pasa a tener un comportamiento ya newtoniano. Si le adiciona mucha agua, pues se convierte en un fluido newtoniano. ¿Listo? Entonces, mire, claro, por ejemplo, mire, los pegantes, hay varios pegantes que tienen el comportamiento de fluidos no newtonianos. No sé si ustedes de pronto lo han podido vivir, los que viven en el campo, en los pueblos. En los verano, en los bosques, creo que en clima caliente, si no estoy mal, hay un árbol, creo que es el pino, por favor, los que estén con mi idea me corrigen. Hay un árbol que en la corteza, ¿cómo se dice? En la corteza, sí, en la parte de afuera del arbolito, uno medio les quita una partecita de esa corteza y empieza a botar un pegante cristalino. ¿Sí? No sé si es el pino, ¿alguien lo conoce, muchachos? El pino, creo que es ese, muchachos. Por ejemplo, en Buesaco lo hay. ¿Cuál, profe? Un árbol que es un árbol grande, ¿no? ¿Ya? Y en la corteza, ahí en San José creo que también hay, compañero. Y uno le quita la corteza o se da cuenta sin quitarle incluso y hay ese pegante, es un pegantico ahí. Como una resina. Una resina, eso, muy bien. Pero yo Pues he resulta, de otro árbol, pues que le dicen acedero, no sé si cómo se llamará, ¿no? Pero es ajá, como polvón, es blanquito, no es cristalino, sino es blanco. pero no Y es el también caucho, pega. No, no, el porque, caucho, ajá, porque ese árbol lo utilizan es para acercar. En los circos, no sé si he mirado unos arbolitos rojos que sabe haber en los circos al lado de la vía. ajá, Esos usted pues también como que le hace una media cejita o lo rasga o le quita un gajito que dicen y ajá. sale un liquidito blanco y con ese también es pegajoso y todo eso. Ole, por eso, pero no es el árbol. ¿Tú sabes de dónde se saca el caucho? ¿El caucho natural? ¿El látex? ¿No es látex? Sí, ese árbol, pero no sé cuál será, pero ese sí es un árbol grande, el de acá es como por decirlo un árbol pequeñito. En San José le dicen pillo. ¿Cómo? Pillo le dicen. Pillo rojo. Ah, eso es lo mismo. ¿El pillo? Sí. Ah, pero ese es el árbol peligroso, ¿no? Ese es el Pues árbol no. el árbol que tienes que hablarle incluso, ¿no? Según dicen los espiritistas y toda esa vaina, ¿no? Los curanderos, ¿no? Que uno pasa por ahí cerca y si lo tocas, que dice que ese te sale unos granos, yo. Ajá, y que tienes que hablarle, no sé, decirle unas frases, no sé qué vaina, y que ahí se te quita, ¿no? Sí, pero qué bien, muchachos, ve, yo no conocía al compañero Andrés, yo no conocía ese otro árbol, qué interesante, ve, qué chévere, ¿sí ven? A donde iba con la explicación de estos señores era que antes, muchachos, estoy hablando que unos 40 años, si ustedes hablan con sus padres, con sus abuelos, se van a dar cuenta, ¿no? Antes, por ejemplo, no existía el colbón, ¿sí? Para pegar se utilizaba esa resina que estamos hablando ahora, ¿no? De pronto pueda que todavía se utilice en algunas partes, pero antes uno iba, por ejemplo, a una tiendita y decía, mire, por favor, un pegante, ¿no? Y lo que le daban a uno es esa resina, y con esa pegaba uno las cositas. También se utilizaba pues otro tipo de pegantes, ¿no? Por ejemplo, a partir de la papa, ¿no? Y todavía en algunas partes se utilizan eso, ¿no? Hacen ahí
hay que llamarla, no sé, una mezcla, ¿listo? Y hacen unos pegantes. Pero ve, qué chévere, ya ves, si se dan cuenta, muchachos, que es enriquecedor esta cuestión. Lo que dice Andrés de ese árbol no lo conocía, ¿ves? No lo conocía, lo del pegante ni nada de esas cosas. Y a veces, y ahí puede haber de pronto, quién sabe, un fluido no newtoniano. Verán, jóvenes, hay fluidos que en algunas condiciones, porfa, tranquilos si no estoy compartiendo la pantalla porque ahorita me estoy dirigiendo a ustedes, ¿no? Entonces, verán, hay fluidos que bajo ciertas variables, ¿cierto? Pues llámese presión, llámese temperatura, tienen un comportamiento, supóngase, de fluido newtoniano. Pero cuando se hace unos cambios a esas variables, se puede comportar como un fluido no newtoniano. Un ejemplo, para los que han tenido la oportunidad de trabajar o de mirar cómo se trabaja la resina para la fibra de vidrio, señores, ¿sí? Se van a dar cuenta que, por ejemplo, la resina es un líquido viscoso, haga de cuenta la miel, ¿no? Pero esa resina, para poderla trabajar, para poder fabricar la fibra de vidrio, uno tiene que mezclarla con otros componentes, ¿cierto? Otros químicos. Uno que se llama el endurecedor, el otro que se llama un catalizador. Bueno, se mezcla bien eso. Dependiendo de la proporción que usted le meta de estos dos elementos, puede llegar, muchachos, y de pronto si alguien tiene oportunidad, por ejemplo, eso es chévere que lo venga a exponer aquí, eso sería parte de un fluido no newtoniano. Repito, en las condiciones normales es un fluido normal, es como una miel, ¿ya? Y usted empieza a vaciarlo y se comporta como si fuera una miel. Pero si lo mezcla y si de pronto se agrega más de estos componentes del endurecedor o del catalizador, va a llegar un momento, miren muchachos, ¿cierto? En que usted lo empieza a vertir, ¿cierto? A derramar, y él se le empieza a volver durísimo. Se comporta como un fluido de, ¿cuál era? Dilatador, creo que era, ¿no? Empieza a derramarse, y si le echó demasiado de esos componentes, va a llegar y se va derramando y se quedó ahí. Y eso lo pueden hacer, como le digo. Si alguno de ustedes tiene familia o alguien trabaja con la parte de fibra, de resina, se va a dar cuenta que se puede hacer esto. Va a llegar el fluido, muchachos, y se endurece rápidamente. Llega un momento donde y no alcanza a llegar al piso. Listo, se queda ahí, ¿cierto? Entonces, mire, vuelvo y repito, no, mire, las condiciones, las variables físicas pueden hacer que un fluido que normalmente es newtoniano se vuelva no newtoniano o viceversa. ¿Listo? Entonces eso como para dejarles ahí la inquietud. Alguien creo que iba a preguntar, no sé, creo que por ahí había una pregunta. ¿No? Bueno, entonces ahí les dejo también otro ejemplo, pues si alguien quiere meterse con esa parte de la resina, ¿no? Profe, yo le quiero hacer una preguntita. Coménteme, Zaira. Sino que usted anteriormente dijo que lo de las, ay, se me fue. Lo de la turbina no era un ejemplo de presión a vapor. Y Correcto. entonces nosotros consultamos ayer y nos salía como, o sea, decía que esa presión de vapor se utiliza para impulsar las turbinas en las plantas eléctricas, transformando la energía y así. Sí, Entonces, correcto. como confundida, ¿sí lo podemos utilizar como un ejemplo o no? Sí, no vuelvo y repito. Bien, Zaira, muy bien. El tema que ustedes tienen se llama presión de vapor, ¿sí o no? Ese es el tema de ustedes, ¿no? Sí, profe. Exacto. Entonces, pondrá atención. Una cosa es presión de vapor, que es la variable física, ¿no? Que es sobre lo que tienen que exponer. Y otra cosa es el vapor a presión. ¿Sí? No se me va a confundir con eso. Entonces, el vapor a presión, ¿ya? Es de pronto uno de los ejemplos que usted se consiguió. Y chévere que lo exponga también, ¿no? Pero para dar a entender que eso no es vapor a presión, ¿cierto? Perdón, que no es presión de vapor, sino vapor a presión, ¿cierto? Para dar a entender eso, ¿ok? ¿Qué es la presión de vapor?
es la variable, ¿cierto? Que está muy relacionada, por ejemplo, con procesos de cavitación, procesos que se dan cuando la presión del fluido líquido que estemos tratando nosotros, llámese agua, lo que sea, baja por, perdón la redundancia, baja por debajo, ¿no?, de la presión atmosférica a la cual se está bombeando ese fluido, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que cuando esa presión baja por debajo, se comienza a dar esos procesos de cavitación, que son procesos graves, que ya en el momento en que ustedes estén exponiendo, o después yo ya les explicaré con más calma esa parte, que es importante para nosotros como ingenieros, la parte de cavitación. Y entonces, bueno, no me les quiero meter en el tema de ustedes, pero sí puede utilizar, como le digo, este ejemplo, pero para explicar que no es, ¿cierto?, la presión de vapor, sino que es vapor a alta presión. Entonces, como usted mismo lo acaba de decir ahorita, ese vapor a alta presión, ¿qué es lo que hace? Puede generar una potencia tan alta que puede mover una turbina, ¿cierto? Pero eso es otra cosa, es presión a alta, perdón, es vapor a alta presión. Entonces, la presión que tiene ese vapor, ¿cierto?, puede mover, como le digo, una turbina, puede mover o movía, y todavía hay trenes, ¿no?, cuyas locomotoras trabajan así, con vapor a alta presión. Entonces, cuando ese vapor sale, la presión es tan alta que puede mover pistones, puede mover pistones, ¿cierto?, y hacer que esos pistones muevan, pues, unas ruedas y se desplace la locomotora y todos sus vagones a través de una vía férrea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entendió, compañerita? Sí, profe, gracias. O sea que Ahora, sí lo podemos utilizarla simplemente explicándolo. no, sí lo puede hacer, hágalo, pero repito, hágalo para explicar que eso no es presión de vapor, ¿listo? Hágalo, eso es muy interesante. Y adicionalmente, hacemos otro experimento, ¿cierto?, donde se aplique la parte de presión de vapor. Si gusta, usted de pronto va a encontrarse con algunos problemas, de pronto no consiga muchos ejemplos prácticos relacionados con presión de vapor. Mira, a ver, si no, me comenta y nos ideamos uno, no hay problema, ¿listo? Pero mire, debe haber. Pero ese sí está bueno que lo utilice, repito, para explicar que eso no es. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias. Vale. Ok, listo. Profe, Sí, compañero, coménteme. en esa misma parte usted dijo también de la cavitación, ¿cierto? Ajá. Se puede dar en el caso contrario cuando aumenta la temperatura del fluido y llega hasta el punto de ebullición y el punto de ebullición es igual a la presión atmosférica. Entonces ahí estaría pues en esa parte de presión de vapor, o sea, sería como un líquido de saturación o algo así, tengo entendido. Sí, verá, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, ahorita no me quiero meter, vea, porque aquí incluso está, ¿no? Eso no alcanzamos a tocarlo hoy. ¿Listo? Pero cuando lleguemos ahí se van a dar cuenta, ¿no? La presión de vapor tiene que ver con esas dos variables que usted acaba de nombrar. La presión normalmente atmosférica, ¿cierto? Y la temperatura, ¿no? La temperatura a la cual esté el fluido que estemos charlando nosotros. Depende de estas dos, ¿cierto? Para mirar la presión de vapor, ¿cierto? Perdón, y aquí me falta otra. También depende mucho de la naturaleza del fluido. ¿Cómo así? Pues hombre, esa presión de vapor no es lo mismo si estamos hablando del agua, no es lo mismo si estamos hablando de la gasolina, no es lo mismo si estamos hablando del alcohol. Ahorita no quiero profundizar en esto, solamente le voy a sacar, pues trato en ese momento de sacarlo de la duda. ¿Tiene que ver con estas variables? Sí, con la presión y tiene que ver con la temperatura a la cual están esos fluidos que estemos tratando, llámese agua, alcohol, lo que usted quiera. Tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Cómo tiene que ver? Eso es lo que vamos a explicarlo pues más adelante. Yo me imagino que mañana o de hoy en 8 días, no sé. Esto ya empezamos a hablar sobre eso. Es súper importante entenderlo y manejarlo bien este concepto, ¿ya? Porque este concepto o propiedad física, repito, para nosotros como ingenieros en la parte hidráulica, es clave para explicar unos fenómenos que se presentan en los sistemas hidráulicos, como en el caso, por ejemplo, de las bombas, de las turbinas, ¿cierto?
¿no? Y de otras cosas que, repito, pues ahorita no es el tema, simplemente trato como de darle solución. ¿Listo, compañerito? Vale, profe, gracias. Bueno, pues. Bueno, entonces quitemos esta partecita, repito, porque esta no es lo de ahorita. Bueno. Listo, señores. Entonces, por el momento, esta partecita la dejamos ahí. ¿Listo? Esto ya queda ahí. Y continuamos entonces con el segundo tema del día de hoy, que hace referencia a lo que tiene que ver con la medición de presión. ¿Qué es eso de medición de presión? Bien. Entonces, ¿qué pasa, señores? Para medir la presión, al igual que la temperatura, pues ya los duros, los que han estado trabajando esta parte de estas variables físicas, ¿cierto? Repito, lo que voy a explicar para presión se aplica también para la parte de temperatura, ¿cierto? Entonces, y para cualquier medición, uno siempre tiene que tener como referencia algo. Si ustedes yo creo que ya miraron la parte, no sé, alguna partecita de electrónica o de electricidad en física, no sé, yo creería que sí, ¿no? ¿En alguna de las físicas no les dieron algo de eso, de electricidad, chicos? ¿Aló? ¿No miraron, chicos, nada de por ejemplo, qué es energía, qué es electricidad, qué es voltaje, qué es tensión? ¿No lo miraron de pronto? Aló, respóndame, chicos. Sí, profe. Bien. Eso. Así sea de manera muy superficial, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, uno habla de corriente eléctrica, relaciona, por ejemplo, tres variables, ¿no? ¿Que son cuáles? Relaciona lo que es la corriente eléctrica, miren. Relaciona lo que es la famosa resistencia, ¿cierto? ¿Quién ocasiona la resistencia? Pues varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la carga, el mismo conductor, bueno, en fin, ¿cierto? De las frutas, de las verduras. Bueno, y chicos, perdón, antes de continuar, veo que hay 38 personas. A ver si el lunes, muchachos, la próxima clase, no sé cuándo la tengamos, revisamos esa listica, 39 personas. Y recuerden que 40, vea, sigue creciendo esto. Y en la lista, o las que normalmente venían, eran 36. Y se acuerdan la lista que yo leí, había una que había de 31 estudiantes y otra de 7. Eso yo creo que en ese momento ya tiene que estar mejorada. Yo no me he vuelto a meter al sistema. Voy a revisar eso para mirar, señores, a ver cómo vamos en esas listicas, ¿vale? Bueno, entonces miren aquí. Entonces, mire, se relaciona, por ejemplo, eso, la corriente eléctrica, la resistencia, y se relaciona otra variable que se la conoce como tensión, ¿cierto? O a veces se le dice también voltaje. No me acuerdo si es con J este voltaje. Bueno, la cuestión, señores, es que, ¿por qué me meto con esta parte para explicar esto de aquí? Pues resulta, señores, que cuando usted va a medir el voltaje, o usted, mire, en su casa, a usted le preguntan, le dicen, vea, ¿cuál es el voltaje de su casa? O usted mide o mira el medidor, o compra un electrodoméstico y le dice, mire, todos estos son para 110 voltios, le dice. ¿Sí o no? 110 voltios. Esos 110 voltios, señores, ¿no? Esos 110 voltios no son así 110 voltios. Son 110 voltios, perdón, tomados con respecto a un voltaje de referencia, a algo de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos 110 voltios son tomados con respecto a una línea, ojo, ese es el valor que hay entre dos líneas, se llama así línea, ¿no? Líneas de corriente en la práctica, ¿no? Entonces, una línea, por ejemplo, es lo que se conoce como la fase y la otra línea es lo que se conoce como el neutro,
si hablamos de corriente alterna. Entonces, 110 voltios es siempre el valor que hay entre una fase y el neutro, ¿cierto? Si hubiera otra fase, usted quiere saber a qué voltaje está, siempre lo va a medir entre esta fase, por ejemplo, y el neutro, o entre esta fase y esta otra fase, ¿cierto? Pero entonces, mire, este valor siempre va a ser con respecto a un punto de referencia. Y así, todas las variables, señores, se las haces con respecto a un punto de referencia. Es simplemente para eso que traigo a colación esta partecita de acá, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere saber aquí cuál es el voltaje que hay entre esta línea o fase y esta fase de acá, pues cuando lo mida, se va a dar cuenta que aquí hay 220 voltios, ¿ya? Ese es el voltaje que hay entre fase y fase, ¿ya? Pero no es decir simplemente 110 voltios. Así es como nosotros, ¿cierto? O la gente, ¿no? Pues común, digámoslo así, lo dice, ¿no? Pero ya hablándolo técnicamente es el valor que hay entre una línea de referencia y otra fase. Bueno, la explicación de eso viene por esto. Porque cuando se desarrolló la parte de presión, los conceptos de presión, alguien llegó y dijo, bueno, listo, ya, eso está muy chévere, pero ahora ya sabemos que presión es fuerza sobre área, ya, y eso me va a dar un valor. Pero ese valor, ¿cómo hago para compararlo, para darme cuenta qué tan significativo es? Entonces, ¿qué se hizo? Llegaron, como le digo ya, cuando se fue desarrollando la ciencia, se fue desarrollando la tecnología y todo, se empezaron a inventar las famosas escalas de medida, ¿cierto? Escalas de medida, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es eso de una escala de medida? Pues hagamos esto un poquito más largo. Ahí. Ahí. ¿Sí? Y hagamos otros dos acá. Bien. Entonces, hablemos ahorita de la presión, ¿cierto? Para dar un valor y que usted diga, ah, no, pues mire, si usted me está hablando que 14 PSI, ya, esos 14 PSI, eso quiere decir que hay tanto que se está haciendo sobre tal cosa. Bueno, ya, listo. Usted ya tiene como un indicativo, ¿no? De qué tan fuerte puede ser un valor, ¿cierto? Entonces, mire, para hablar de la presión, se inventaron unas escalas. Primero que todo, sabemos nosotros que existen dos sistemas. El sistema internacional, el sistema inglés. Sistema internacional y sistema inglés. ¿Qué pasó? Que en el sistema internacional, a ver, hagámoslo de otra manera, permítame para que quede más bonito. Lo del sistema internacional, coloquémoslo aquí. Solamente aquí, y lo del sistema inglés acá. Entonces, observen. ¿Qué pasó? Que en el sistema internacional, al principio, entonces para medir la presión dijeron, bueno, los valores que tomemos, pues referenciémoslos con base en una de las presiones más populares, que sería ¿cuál? La presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, llegaron y dijeron, listo, vamos a decir que existe una presión de referencia, que es la famosa presión atmosférica. Y si se dan cuenta aquí, hay un bloquecito que me indica que la presión atmosférica, como ya lo sabemos, es variable, ¿cierto? Varía de acuerdo a dos condiciones. La primera, de acuerdo a las condiciones climatológicas, y segundo, de acuerdo al sitio donde usted la tome. Que, ¿se acuerdan que hablábamos que no era lo mismo tomarla en Pasto que tomarla en el Everest? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, listo. Una de las escalas que se inventaron, que fueron como de las primeras, ¿cierto? En el sistema internacional, fue la famosa escala relativa, ¿cierto? Coloquémosla aquí. Coloquémosla aquí abajo, ¿cierto? La escala
relativa, que también se la conoce como escala manométrica. Escala relativa manométrica. Entonces, en esa escala, chicos, se tomó como referencia la presión atmosférica, ¿cierto? Y en esa presión atmosférica, pues se considera que la presión atmosférica tiene un valor de 0. ¿Cero qué? Como estamos hablando del sistema internacional, 0 kilopascales, ¿cierto? 0 kilopascales. Bien, pues en el mismo sentido, los del sistema inglés dijeron, sí, nosotros también tenemos nuestra escala relativa, o escala manométrica, ¿no? Relativa o escala manométrica. Pero como ellos son del otro sistema, igual, ¿no? Ellos hicieron lo mismo, ¿no? Dijeron, vea, mire, tomemos en cuenta la misma condición. Dijeron aquí, a ver, copiemos. Aquí. La misma. Ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron acá? Listo, nosotros también acá en nuestro sistema tendremos también como referencia a la presión atmosférica, ¿cierto? Pero aquí valdrá 0, pero 0 ¿qué? Como estamos en el sistema inglés, la presión pues se va a dar en unidades de PSI, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, chicos, ¿no? Mire, ambos sistemas tienen una escala que se denomina escala manométrica o relativa. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Miren, que como se pueden dar cuenta, señores, pues con esta escala van a haber presiones que se consideran que son presiones pues más altas que la presión atmosférica, ¿sí o no? Si son más altas que la presión atmosférica, que vale 0, pues estas presiones se llamarán presiones positivas, ¿no? Y también van a haber presiones por debajo de la presión atmosférica, mírenla. A estas presiones, como están por debajo del 0, pues se llamarán presiones negativas. En algunos textos las conocen como presiones de vacío parcial, ¿cierto? Ejemplos de estas presiones serían, por ejemplo, la presión que usted hace cuando, por ejemplo, está tomando la gaseosa con un pitillo, ¿cierto? Y la gaseosa sube por el pitillo cuando usted tiene los labios colocados en el pitillo. Esa sería una presión de succión o presión de vacío parcial, ¿cierto? ¿Ya? Son presiones negativas. O una presión positiva, creo que ya también habíamos hablado sobre esto, es la presión que el carro de la basura hace cuando los señores que van en la basura, van recogiendo la basura y la meten en la parte trasera del carro de la basura, llega con unos cilindros hidráulicos y comprime todo esto, ¿cierto? Y lo vuelve ahí, ¿qué se llama eso? Un cubo de basura, ¿no? Presionado ahí. Esas son sobrepresiones o presiones pues por encima de la presión atmosférica, ¿cierto? Son presiones positivas, ¿no? Entonces, eso mismo pues lo podemos ver representado en los dos sistemas, ¿no? Como en esos sistemas la escala es una escala relativa. ¿Relativa a quién? Mire, por eso su nombre es bien claro, ¿no? Relativa a una presión de referencia que en este caso pues se llama la presión atmosférica. Entonces también, mire, encontramos presiones positivas y encontramos presiones negativas. Bien, pues ¿qué pasa, señores? Que, por ejemplo, para cálculos, no sé si ustedes se acuerdan de bachillerato cuando hablaban de los gases, cuando se hace cálculos relacionados con las leyes de los gases, Charles, Boyle y Mariotte, Gay-Lussac, bueno, en fin, siempre se utilizan, son presiones absolutas. ¿Y por qué? Porque las presiones absolutas son siempre positivas. ¿Y por qué? Nuevamente, ¿cierto?
Porque esta escala, miren, ambas escalas, repito, pues se las utiliza, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con la escala absoluta? Que es la que voy a colocar aquí. Escala absoluta. ¿Qué pasa con esa escala? Que cuando idearon eso, dijeron, vea, vamos para esta escala, vamos a suponer que el valor que yo voy a colocar aquí como 0, ¿0 qué? 0 kilopascales, ¿por qué? Porque estamos hablando del sistema internacional. Ese valor va a ser el mínimo posible o imposible de alcanzar. Como está avanzando tanto la ciencia, muchachos, de pronto, no sé si ya habrán logrado llegar a esa presión, alcanzar a la presión más baja posible, ¿no? Dentro de la Tierra, pues. Entonces, la idea fue que cuando se inventó esa escala, se dijera, mire, esta se va a suponer que es la presión más baja, ¿cierto? No sé si alcanzable o no alcanzable, pero es la presión más baja hasta el momento. Entonces, de ahí en adelante, cualquier presión que haya va a ser siempre positiva. Cualquier presión la vamos a considerar positivamente. Es más, coloquémosle esto para arriba, ¿cierto? Toda presión que sea absoluta, mire, como este es el valor más bajo, ¿no? Que se lo utiliza como referencia, ¿cierto? Entonces, toda la presión, mire, que se tome en una escala absoluta, siempre nos va a dar positivo. Siempre nos va a dar positivo. ¿Sí? Entonces, ojo, como esto se lo hizo con base en un valor que se supone es un valor ideal, la presión que se conoce como 0 kilopascales tiene un nombre. A esta presión de aquí, a ese valor de 0, se lo conoce como vacío perfecto. Perfecto. Es perfecto. Perfecto. Vacío perfecto. ¿Sí? Esa se supone que es la presión más baja posible. Bueno. Y entonces, en los dos sistemas, pues ya saben, ¿no? El otro tampoco se quiso dejar y estableció también su propia escala absoluta en el sistema inglés. Y entonces también la misma situación. La misma vaina. Acá dijeron, sí, nosotros también tenemos nuestra escala de presión absoluta. ¿Cierto? Presión absoluta. Absoluta. Muchachos, regálenme un momentico. Perdón, a ver qué pasa aquí. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de los sistemas, pues, tiene una escala que se llama relativa en el sistema internacional y una escala que se llama escala positiva en el sistema internacional y lo mismo, pues, en el otro sistema. Pero como es el sistema inglés, la presión aquí se da en PSI, miren, PSI. PSI. ¿Listo? Bueno, ahora la pregunta que yo les hago, ¿ustedes saben qué significa PSI, señores? ¿Qué significará, muchachos, PSI? ¿Quién me puede decir? ¿O de dónde viene eso? ¿Aló? ¿Alguien me puede decir, chicos? ¿No? Bueno, listos. Entonces observen, miren. Ojo que todas estas cositas, todo esto se preguntará en algún momento. Miren. PSI, señores, son unidades de presión o de esfuerzo y vienen del inglés. Pounds, ¿cierto? Square. Creo que así se escribe cuadrado, chicos. ¿Me confirmo? Inch. ¿Cierto? Pulgadas. ¿Cierto? Esto en español se traduciría como libras por pulgada cuadrada. Los PSI también usted los puede ver directamente en
texto español, ¿cierto? Y va a encontrar, por ejemplo, los manómetros, ¿cierto? En estas unidades o directamente en unidades, ¿cómo se llama? En lenguaje español, ¿no? Libras sobre pulgadas cuadradas, que es lo mismo en inglés PSI. ¿Listo, señores? Por favor, ojo con esas cositas que lo voy a preguntar, ¿vale? Bueno, vale aquí. Bueno, ¿qué pasó, señores? Que entonces, bueno, si usted se da cuenta, mire, en esta escala, en la escala relativa, la presión atmosférica vale 0, ¿sí o no? Pero miren, como en la escala absoluta el 0 está acá abajo, entonces usted va subiendo, va subiendo. Si quiere saber cuánto vale la presión atmosférica, pero en escala absoluta, ya la presión atmosférica, mire, ya no va a valer 0. ¿Se da cuenta? Mire, en la escala absoluta ya va a tener un valor. ¿Cuál es ese valor de la presión atmosférica en escala absoluta? Pues si es en la escala absoluta, valdrá aquí, va a tener un rango de valores desde 95 hasta 105 kilopascales, o si hablamos en el sistema inglés, valdrá desde 14.3 hasta 14.3 a 15.7, ¿cierto? 15.7 PSI. Perdón, desde 13.8 a 15.3. 13.8, ya la arreglamos aquí. $13.8 a 15.3 PSI. ¿Listo? Profe, ¿y por qué tiene un rango? Porque lo que ya sabemos, ¿no? Mira, aquí en Pasto la presión puede variar. Si está haciendo frío o si está haciendo calor, pues va a variar. Y ese valor debe estar en este rango. ¿Listo? Si hablamos, por ejemplo, de unidades del sistema internacional, lo mismo, ¿no? Esa misma presión atmosférica aquí en Pasto puede estar en un valor que está dentro de este rango, ¿cierto? Eso depende de las condiciones climatológicas, ¿cierto? Y lo que ya sabemos, pues no es lo mismo la presión aquí que la presión en Tumaco o en el Everest, ¿vale? Bueno, entonces, ojo, miren, si yo les hago una pregunta, pondrán mucha atención aquí, señora. Si yo les pregunto ahorita, chicos, ¿cuál es la presión atmosférica? ¿Qué deben decir ustedes, señores? ¿Cuál sería la respuesta que me deben dar? ¿Aló, chicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta que deberían dar ustedes? Absoluto o relativo. Eso. Ustedes deberían preguntar. Ojo, ustedes no pueden dar un valor. Ustedes tienen que decirme, ¿cómo la quiere? ¿Absoluta o relativa? Como lo dice el compañero Santiago, ¿cierto? Entonces, listo. Yo le digo, Santiago, yo la quiero absoluta. ¿Qué me dice usted? 95 a 100 kilopascales. A 105 kilopascales. Bueno, bien. Pero usted debería preguntarme, ¿en qué sistema la quiere? ¿Internacional o la quiere inglés? No, no está mal la respuesta, está bien. Pero usted debe haberme preguntado, ¿cómo la quiere, profe? ¿En el sistema internacional o la quiere en el sistema inglés? Entonces yo ya listo, ya, supóngase, en el sistema internacional. Entonces usted ya me dice de 95 a 105 kilopascales, ¿cierto? Si yo lo hubiera dicho, la quiero absoluta, pero la quiero en el sistema inglés, ¿qué valor me daría? Yo igual, profe. Sí. 13.8 a 15.3 PSI. Exacto. Esa es la respuesta que me debería dar. Muy bien, compañero. Veo que usted lo entendió. ¿Listos? Les pregunto. Profe, una Señor. pregunta. Pero nosotros, Señor. pues, o sea, o yo lo he mirado más el sistema del inglés, porque, pues, por ejemplo, en las bombas para las bicicletas y todo eso siempre viene PSI. Yo casi poco he mirado kilopascales. Sí, señor, tiene toda la razón usted. A nivel práctico, a nivel comercial, incluso usted cuando compra un compresor, o usted lo acaba de decir, una bomba para inflar llantas, incluso en los hospitales, ¿cierto? Encuentra esta unidad. Sí, a nivel práctico, efectivamente tiene toda la razón. Es muy utilizada esta, es muy utilizada también esta unidad, miren, los milímetros de mercurio. Eso depende del tipo de instrumento
con el que estemos hablando, ¿cierto? Estas unidades, mire, esto de kilopascales, sí se utiliza, pero lo que usted dice, más se utiliza a los otros, casi no se ve esto. Esto, kilopascales, se utiliza más a nivel teórico, a nivel de cálculos y toda la cuestión. Pero no, sí hay algunos instrumentos que manejan la parte de kilopascales, ¿listo? Pero sí, es buena la aclaración que usted hace. Esto es lo que más se ve en los PSI. Muy bien. Bueno, chicos, venga, si yo les digo, por favor, denme la presión atmosférica, pero en la escala manométrica, ¿qué valor me darían? ¿Alguna compañerita? A ver, ¿qué valor me dan? Aló. María Isabel. María Isabel, no veo el apellido. María Isabel. Aló. ¿Mande? Hola. Hágame el favor. Listo, contésteme, ¿vale? Venga, ¿qué valor me daría usted si yo le pregunto, deme la presión atmosférica desde el punto de vista relativo? ¿Usted qué me respondería? ¿En sistema internacional o...? Muy bien, bien, eso es. ¿En el sistema internacional o en el sistema inglés? Muy bien, eso es. Entonces yo le digo en el sistema internacional. 95, 100. ¿Cómo? ¿Cuál? Manométrica, ¿verdad? Sí, manométrica, pero ojo, relativa. La presión atmosférica relativa. ¿Cuál? 0. ¿Cero qué? Muy bien, ¿cero qué? 0 kilopascales. ¿Sí se dan cuenta, chicos? ¿Sí se dan cuenta? Si yo les dijera lo mismo, no, vea, yo necesito la presión atmosférica, pero desde el punto de vista relativo, pero en el sistema inglés, usted también va a decir 0, pero 0 qué? PSI. ¿Sí? Entonces, ojo, señores, esta preguntita que de pronto, ay, no, profe, esas preguntas que hace tan obvias, tan sencillas, pues miren, resulta que esas preguntitas, señores, son las que pueden llevar a un error, incluso pueden llevarnos, Dios no quiera, a un accidente, señores. Estos detallitos, señores, aunque los vean ustedes muy triviales, son delicados, ¿no? Mire, yéndonos a la parte real, a la parte práctica, cuando usted pierde un examen, no sé si se ha dado cuenta, muchas veces lo pierde no porque el problema haya sido complicado, sino por errores que nosotros le llamamos tontos, ¿sí? Verán, ¿no? Hago un paréntesis aquí, señores, antes de continuar. Les comento, yo me gradué en Cali, ¿cierto? Yo estudié en Cali y después de haber estudiado, estuve trabajando allá en la parte práctica de mi carrera. Entonces, gracias a Dios, eso me ha servido como para poder establecer un paralelo entre lo que es la teoría y lo que es la práctica, señores. Estuve trabajando allá como unos 12 o 14 años en Cali. Y dentro de esas experiencias les voy a comentar una que es bien importante. Por eso les digo, mira, a veces uno, ¿no? A veces se considera como muy sobrado y la puede embarrar. Resulta, mire, que un dibujante estaba haciendo unos planos, ¿no? Y estaba haciendo, los planos eran de un aparato que se llama un transportador de bandas, ¿cierto? De pronto, para los que no sepan qué es esto de un transportador de bandas, ¿cierto? Es simplemente una banda de caucho grandísima, ¿no? Bueno, ustedes sí han visto de pronto un transportador, los que han tenido la oportunidad de viajar en avión, lo primero que hacen es, tienen que dejar ustedes, por ejemplo, su maleta encima de un transportador, que es que, en este caso, en los aeropuertos no es de banda, sí, también es de banda, ¿no? Es de caucho, pero hay algunos que son de metal, aquí son unas láminas de metal, ¿no? Pero bueno, en fin, esos son un tipo, ¿no? Del que yo les hablo es un transportador que tenía esta forma, chicos, ¿cierto? La banda tenía esta forma. Verán lo delicado, señores, miren. Esto que les voy a contar ahorita es más aprendizaje que contarles ecuaciones y todo ese cuento, miren. ¿Sí? Entonces observemos, miren. El transportador tenía esta forma, ¿cierto? ¿No? Y pues claro, él llega aquí, ¿no? Y viene por acá, pero son transportadores. Observen lo siguiente, ¿no? Estos transportadores son de dimensiones bastante largas, ¿no?
Por ejemplo, mire, le estoy hablando de transportadores de 50 metros, 100 metros, 200 metros. Usted va a un ingenio en Cali y utilizan ese tipo de transportadores. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Esto lo que transporta aquí son productos a granel, por ejemplo, azúcar, el bagazo de la caña de azúcar, que es lo que sobra de la caña, ¿cierto? Bueno, y resulta pues que ¿quién le da la forma a la banda? La banda, repito, es ese caucho que se mueve ahí. Pues unos rodillos que van aquí, miren chicos, ¿cierto? Aquí, mírenlos aquí, miren, van aquí, ahí, ¿sí o no? Unos rodillos y esos van distribuidos así en todo el trayecto de la banda, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó? Que llegó el dibujante de la empresa. A ustedes ya les enseñaron AutoCAD, ¿no es cierto, señores? Entonces observaron lo que les voy a decir. Llegó el dibujante y se confundió en algo muy sencillo, chicos, muy elemental. Por eso les digo, cuando yo les haga esas preguntitas, señores, no crean que son preguntas tontas, preguntas de pronto muy básicas o... Esas preguntas, repito, son las que pueden salvarlo a ustedes, ¿no? Llegó el tipo y cuando estaba haciendo los planos, llegó el plano y lo hizo con... se olvidó, se confundió, no sé qué pasó ahí, y lo hizo con coordenadas relativas, que son de los conceptos que uno tiene que aprender pues en AutoCAD. Para mí, cuando yo enseñaba AutoCAD al principio, hace algunos años en civil, ¿no? Bueno, lo primero que uno debe aprender ahí es manejar eso de coordenadas. Eso de manejar los comandos, eso sí no tiene ciencia, muchachos. Lo que realmente es importante es aprender eso, la diferencia entre las coordenadas relativas, cartesianas, coordenadas esféricas, coordenadas, bueno, las 4 coordenadas que hay. ¿Listo? Bueno, resulta que pues las que nos interesa ahorita para explicarles son las coordenadas relativas y las coordenadas absolutas. ¿Cierto? Y entonces, para acortar un poquito la explicación, ¿cierto? Mire, si yo tengo un puntico con base en este sistema de referencia Y, X, y tengo este otro puntico, entonces llamemos, mire, aquí este es el puntico A y este es el puntico B, mire. Si yo le digo a usted, dígame cuáles son las coordenadas del puntico, mírelo aquí, del puntico A, usted también debe decirme, profe, ¿cómo las quiere? ¿Absolutas o relativas? Mire, si se dan cuenta, siempre existen esas palabritas, mire, absoluta, relativa, relativa, absoluto, mire, ¿sí se da cuenta? Entonces, vea, yo le digo absoluto, absoluto, bueno, entonces absoluto, el punto A tiene coordenadas ¿cuáles? En este caso, digamos, ahí, 1,2, perdón, 1,2 ahí. ¿Sí o no? Si yo le digo, en absoluto, deme las coordenadas del punto B, usted tiene que decirme, mire, punto B tiene coordenadas 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Mire, esto es absoluto. Pero si yo le digo a usted, joven, dígame, ¿cuáles son las coordenadas del punto A, pero a relativo? Entonces, relativo, ¿cierto? Del punto A, ¿no? Entonces, pues en este caso serán las mismas. 1,2. Pero ¿cuáles son las coordenadas del punto B relativas? ¿Alguien me puede decir, chicos, cuáles serían las coordenadas del punto B relativas en AutoCAD? ¿Aló? ¿Qué pasó, chicos? ¿Eso no lo miraron o qué? ¿Aló, chicos? ¿Por qué no me responden? ¿Qué pasó? Chicos, respóndame. ¿Miraron eso o no miraron o no están aquí conmigo? ¿Qué pasó? ¿No sería X y Y? En relativo. ¿Cómo dice? ¿En relativo ¿Cómo? sería X y Y? No. La distancia del último punto. Exactamente, eso, ¿cierto? Ojo, miren chicos, cuando se habla de coordenadas relativas, ¿cierto? En este caso cartesianas relativas, estamos hablando que, por ejemplo, si yo quiero saber la coordenada relativa B, es siempre con respecto al último punto que se trazó, ¿cierto?
que usted utilizó como referencia. Por ejemplo, aquí, el último punto fue A. Entonces, el B, con respecto a la, ¿qué coordenada tiene? Entonces, tiene la coordenada 1, 2, 2 en X, y en Y, supóngase que esto es 1, pues sería 1 aquí. Entonces, observe, mire, el mismo punto, chicos, el mismo punto tiene dos coordenadas, mire. Una coordenada relativa cuyo valor es totalmente diferente al valor del mismo B, pero en coordenadas absolutas, mire. ¿Cierto? ¿No? Lo mismo que aquí, mire. Mire, la presión atmosférica, mire, tiene dos valores diferentes. Hablando solamente del sistema internacional, mire. Tiene dos valores, vale 0 y vale 95 o 105 o un valor entre estos, mire. Y la misma presión atmosférica tiene otros valores, mire, 0 o vale este rango de valores. ¿En dónde? En el sistema inglés, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Miren, simplificando la historia. El compañero llegó, el dibujante, llegó e hizo, por ejemplo, unos planos que eran los planos de estas artesas. Mire, estas artesas aquí tienen unas cuestiones en metal, que es donde se soportan estos cilindros. ¿Sí? Entonces, mire, llegó y estos, solamente, mire, estos soportes, cada uno costaba alrededor de unos 5.000 pesos, estoy hablando de hace más de 15, 20 años, 5.000. Y tenía que hacer, como era un transportador largote, estoy hablando como de unos 80 o 100 metros, tenía que hacer más o menos unos 50, 80 de estos soportes, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, al haberse confundido estos, pues le dio un soporte que era diferente, ¿no? Creo que era más grande, como que le dio, más grande, ¿ya? Al haber hecho este soporte más grande, señores, bueno, afortunadamente sí quedaba bien el pistón, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que gastó más material de que tenía que gastar. Supóngase que este soporte era simplemente aquí, ¿ya? Y él lo hizo así. Entonces, ¿qué pasó? Pues que gastó más material. Afortunadamente, el otro compañero que estaba ahí supervisando esto se dio cuenta al tiempo, creo que alcanzó a hacer unos 20 más o menos, así con este error. Y pues bueno, ¿qué se perdió ahí? En el momento solamente se perdió plata, ¿no? Casi le cuesta el puesto al dibujante, ¿cierto? Afortunadamente, repito, pues se pudo dar solución a tiempo y se corrigió este problema. ¿Y por qué fue el problema? Solamente por esto, miren, por haber no tenido en cuenta el tipo de coordenadas que se está trabajando, ¿ya? Mire, en este caso, señores, el problema fue sencillo, pero ¿qué tal, señores, si este problema hubiera representado la vida de 3 personas, de 4 personas, ¿cierto? Si al haber construido esa máquina no nos hubiéramos dado cuenta de eso, ¿cierto? Y supóngase que esto no eran esos soportes, sino que era una viga, un puente, digámoslo ahí, ¿ya? Y no nos dimos cuenta, y entonces llegamos y lo construimos, mire, ¿sí? Y por aquí van pasando no sé cuántas personas, y se cayeron, y se murieron. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Entonces, quiero es como hacerles entrar en conciencia, ¿no? La ingeniería es muy linda y toda la vaina, pero es de responsabilidad, señores. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Por eso, señores, hay que meterse en el cuento. Yo no sé, señores, la verdad, qué pasa con algunos estudiantes. Aprovecho ahorita para explicarles de otras cositas que son más importantes que solamente los cálculos. Que hay muchos estudiantes, señores, muchos compañeritos, ojalá que ustedes no sean de esos, ¿no? Que lo único que les interesa es la notica, señores. No les interesa el conocimiento para nada, ¿ya? Y apenas hay la posibilidad de hacer una trampa en un examen, listo. ¿Qué aprendió? Nada. ¿Pasó la materia? Listo, ¿no? Entonces, muchachos, ahí es donde vemos los famosos, estos tipos que hicieron esos cálculos para esos puentes, muchachos que se han caído, ¿cierto? Edificios que se han caído, ¿no? Y todo ese cuento, ¿no? Ojo, señores, por favor, esto es de respeto, más que de respeto, perdón, esto es de responsabilidad, ¿cierto? Y pues de mucho amor, la verdad, ¿no? Bueno, listo, señores. Entonces, siguiendo con nuestro cuento aquí, eso. Asimismo, señores, en la parte de las temperaturas también existen esas escalas, que eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero solamente como para hacer un paralelo, si hablamos de temperatura, encontramos que hay una temperatura en el sistema internacional relativa que está dada en grados centígrados, ¿no? Y al igual,
hay una escala que se llama absoluta que está dada en grados Kelvin, ¿cierto? Lo mismo en el sistema inglés, mire, ellos no se dejan y dijeron, no, también proponemos nosotros una escala relativa que se llama grado Fahrenheit y proponemos nosotros también una escala absoluta que se va a llamar Rankine. ¿Listo? Y lo mismo, mire, si usted mide cuál es la temperatura, por ejemplo, de congelación del agua en la escala centígrados, se va a encontrar que tiene un valor totalmente diferente a Kelvin y es la misma sustancia, ¿no? Es el hielo, mire, y se va a encontrar que tienen valores diferentes, mire, ¿cierto? Y si hablamos de la escala Fahrenheit, pues tendrá otro valor diferente y tendrá otro valor si hablamos de absoluto en el sistema inglés, ¿no? Bueno, pues resulta, señores, señor. Tengo ahí una pregunta. No sé si usted sepa si ya se llegó al cero absoluto del agua. ¿Cero absoluto del agua? Es que estaba viendo una noticia, bueno, un artículo y decía que no se había llegado al cero absoluto. Y pues el cero absoluto no ha sido 0 grados centígrados, sino otro valor. ¿Cómo Ajá. es eso? Es que verán, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de presión, que es lo más clave, ¿cierto? De presión, pues ya lo que les había comentado, ¿no? Hasta el momento, no sé, como le digo yo, si ya se habrá logrado llegar a este vacío perfecto. Pues uno lo puede conseguir, ¿no? Supuestamente es el vacío perfecto cuando usted, si hablamos de presión, algunos tuvieron la posibilidad de hacer ese experimento en física, en bachillerato, la famosa campana de Gauss, si no estoy mal, que se colocaba aquí un reloj, no sé si se acuerdan ustedes de eso, los que tuvieron la posibilidad, un reloj, ¿no? Y lo temporizaban, ¿no? A 1 minuto, 2 minutos, pero lo metían dentro de una campana, ¿cierto? A la cual se le extraía todo el aire que había aquí, chicos, ¿no? Y entonces decíamos, pues, que ahí se formaba el vacío perfecto, supuestamente, ¿no? Si de verdad se extraía todo el aire, se decía que eso era el vacío, y entonces, pues, se supone que ahí no debe haber presión, no debe haber nada. Porque ¿quién causa la presión? La presión, pues, la causaría, ¿no? El peso del fluido que haya, pero si no hay fluido, pues no hay fuerza, no hay presión, ¿sí o no? Bueno, pues se supone, no sé, como les digo yo, a nivel experimental se supone que uno lo logra, ¿no? Pues no sé la verdad si ya se habrá hecho a nivel ya realmente práctico. Bueno, respecto a las temperaturas, sí se han logrado alcanzar temperaturas extremadamente bajas, muy bajas, ¿no? Y se han hecho experimentos muy, pero muy interesantes, que algunos ya hemos hablado nosotros sobre esos, como el caso, por ejemplo, de los superfluidos, ¿no? Que les había comentado, superconductores, ¿no? Son temperaturas que se ha logrado alcanzar por debajo, ¿no? De menos 273 grados centígrados, temperaturas extremadamente bajas, sí se ha logrado. No sé qué temperatura, hasta qué temperatura se ha llegado, la verdad. No soy consciente hasta qué temperatura, pero se han logrado alcanzar temperaturas tan bajas, muchachos, ¿sí? Que recuerden, la resistencia en un conductor, internamente, si miramos en un conductor, vemos, ¿cierto? Que está compuesta por estos elementos, ¿no? Pero llamemos estos elementos electrones. Estos electrones, muchachos, se están moviendo, ¿cierto? De manera extremadamente rápida. Eso hace que cuando pasen los electrones libres, o sea, los que portan la electricidad y toda la cuestión, ¿cierto? Este movimiento de estos elementos, de estos que están aquí, de estos átomos, electrones, bueno, en fin, si se mueven mucho, estos electrones de valencia, que son los que pues, dan la energía y toda la vaina, si hay mucho movimiento de estos aquí, de estos electrones, o de estos átomos y de estas moléculas que conforman a este material, que es un buen conductor, pues obstaculizan el paso de estos electrones, ¿cierto? Y no pasa suficiente corriente. Pero ¿qué pasa cuando usted disminuye, ojo, cuando disminuye la temperatura a un valor bastante bajo? ¿Qué pasa? Que a estos átomos y estas moléculas les pasa lo que nos pasa a nosotros cuando usted se moja, ¿cierto?
o se mete en un sitio donde el agua está demasiado fría, ¿cierto? Se empieza a encalambrar. No, mira, ahorita no, espérame. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que llegan y se empiezan a quedar quietos. Usted llega también cuando no sé si le ha pasado, ¿no? Se mete en una piscina, en algo donde la temperatura está muy fría, no quiere ni moverse, ¿no? Eso mismo les pasa aquí a estos átomos, ¿listo? Se quedan quietos, mire, se quedan tan quietos, chicos, que entonces, mire, cuando usted quiera pasar energía eléctrica, que son electrones, mire, estos van a pasar con toda la disponibilidad del caso, y no solamente van a pasar los mismos, sino que pueden pasar un resto, muchachos, mucho más grande de lo que normalmente pasaría en las condiciones normales, a temperatura normal, ¿cierto? Y ahí es donde yo les explicaba a ustedes la otra vez que pues han hecho experimentos de que han colocado, por ejemplo, aquí, ¿no? Bastante alambre enrollado, ¿no? Y en medio de este alambre enrollado, primero a este alambre, este conductor, le colocan energía, ¿cierto? Aquí le colocan energía, ¿cierto? Aquí, dígase, bueno, una fuente de energía, no sé, pero una fuente de energía, ¿no? Alta, ¿no? Y estos alambres que están aquí enrollados les bajan la temperatura, lo que le comento al compañero, temperaturas, no sé, por debajo de menos 160 grados centígrados, mucho, mucho menos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Mire, que puede circular por estos conductores corrientes extremadamente altísimas, ¿no? Y como por una ley que se llama la ley de Lenz, creo que es, alrededor de un conductor, cuando está circulando corriente, se forma un campo magnético, pues por aquí, señores, se va a formar un campo magnético altísimo, y dentro de las cosas que ya les había dicho, pues, que se ha podido experimentar, que se puede lograr hacer levitar cosas, ¿cierto? Levitar, ¿cierto? Entonces, pedazos de madera incluso, mire, y todo eso. ¿Listo? No, entonces, concretando tu respuesta, la verdad no sé hasta qué punto se ha llegado respecto a la temperatura, pero sí se han logrado temperaturas muy, pero muy por debajo del cero normal, que es pues depende de la escala que hablemos, ¿no? El 0 centígrados, que es el punto de congelación del agua. Se ha logrado llegar a temperaturas bien por debajo, pero no sé, pues, la verdad, hasta qué punto, pues, sea lo máximo que se pueda lograr. ¿Listo? O sea, lo que se ha buscado con esos experimentos ha sido tratar de que los elementos que causan el calor, supóngase del cuerpo, ¿cierto?, que son los que están en movimiento, se les baje el movimiento. Se les baje el movimiento, ¿ya? Y listo. ¿Ok? Chicos, se nos acabó la clase. ¿Qué les digo? Ya nos vemos más tarde en estática, ¿listo? Cuídense mucho y ya charlamos, ¿ok? Profe, Gracias, profe, hasta luego. lo de la exposición que usted Gracias, decía. profe, hasta luego. Ya. Vea, chicos, ¿sí pueden ahorita? Compañerita Karen y Eider, ¿sí pueden ahorita o tienen clase? Sí, ahorita, a Tenemos ver. clase, pues. No, entonces, ay, ¿cómo hacemos? No, entonces ahora al final de la otra. Al final de estática. Sí, porfa, vale, pero me dicen unos minuticos antes, me dicen, profe, vea, recuerde que usted nos tiene que decir algo sobre la exposición y paramos la clase, ¿vale? Listo. Bueno, Mejor. pero muchas gracias. Hasta luego. Que A esté bien. usted. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego, que esté muy bien. Chao, profe. Chao, señores, ya nos vemos más tarde.